Hay hombres que creen que desde la cárcel pueden mover el tablero político de México. Hombres que piensan que con cartas escritas a mano desde una celda de máxima seguridad pueden sacudir a una presidenta, manchar a su partido y salir libres. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna lleva 9 meses en el penal del Altiplano. 9 meses enviando cartas. 7 cartas para ser exactos. Y ayer, en la mañanera del 12 de junio, Claudia Sheinbaum les dio a todas una sola respuesta, brutal, directa, sin margen de escape. Pero para entender por qué esa respuesta fue tan demoledora, hay que saber quién es este hombre, qué hizo y por qué está exactamente donde está. El 31 de marzo de 2025, el gobierno de México ejecutó uno de los operativos antifraude más importantes de los últimos años, en los puertos de Tampico y Altamira, en Tamaulipas. Las fuerzas federales aseguraron un buque completo, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos. El cargamento era 10 millones de litros de diésel de contrabando. 10 millones de litros. Combustible que entraba a México sin pagar impuestos a través de las aduanas marítimas, en una operación que llevaba años funcionando con total impunidad. Una operación que le robaba recursos al Estado, a los programas sociales, al presupuesto que sostiene hospitales, escuelas y pensiones de los mexicanos. Lo que vino después sacudió a la Secretaría de Marina hasta los cimientos. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntaron directamente a una red criminal conocida internamente como Los Primos, una estructura integrada por mandos navales de alto rango y funcionarios aduaneros que controlaban el flujo de combustible ilegal en los puertos del Golfo. Y al frente de esa estructura, según la FGR, estaban dos hermanos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el segundo en la escala de jerarquía de toda la Secretaría de Marina. Sobrinos, ambos, del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien sirvió bajo el gobierno de López Obrador de 2018-2024. El vicealmirante no era un oficial menor. Ejercía funciones de dirección dentro de la estructura criminal, lo que le permitía, según las indagatorias, dar el visto bueno a los perfiles que operaban los puntos estratégicos de la red, los puertos de Altamira y Tampico, las aduanas marítimas, los turnos de supervisión, los capitanes de navío que miraban hacia otro lado. El 7 de septiembre de 2025, el gobierno federal anunció la detención de Manuel Roberto Farías Laguna junto con otras 13 personas, entre ellas empresarios, capitanes de navío y funcionarios aduanales. 2 días después, el 9 de septiembre, un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de delitos en materia de hidrocarburos. Desde esa fecha, Farías Laguna vive en el Ceferezo número 1, el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. El mismo penal donde han estado algunos de los criminales más buscados y peligrosos de la historia reciente del país. Su hermano Fernando eligió el camino de la fuga. En noviembre de 2025 no se presentó a su audiencia de imputación y fue declarado prófugo de la justicia. El 1 de abril de 2026 ingresó a Argentina procedente de Colombia usando un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos. Se alojó en un departamento de lujo en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, a menos de 3 kilómetros de la embajada mexicana. El 23 de abril de 2026 fue detenido por las autoridades argentinas. Hoy enfrenta un proceso de extradición. Mientras su hermano huía con documentos falsos en otro continente, Manuel Roberto adoptó una estrategia diferente. Decidió escribir cartas. La primera llegó en enero de 2026, luego vino la segunda, después la tercera, una por mes con argumentos que se repetían y se amplificaban, siempre dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Marina Raimundo Pedro Morales Ángeles, siempre con el mismo núcleo: soy inocente, soy un chivo expiatorio, hay pruebas que me absuelven y nadie me las entrega. Acusó a la Marina de reservar información clave bajo el argumento de seguridad nacional. Acusó a la FGR de no entregarle los tomos completos de su carpeta de investigación. Dijo que fue vinculado a proceso a partir de un video anónimo de YouTube que, según él, no existe. Dijo que lleva 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada con un expediente limpio. No pidió privilegios, exigió derechos, firmó siempre igual: verdad y justicia. Cada carta fue difundida por periodistas, reproducida en medios, comentada en redes. Algunos la tomaron como una señal de que el caso tenía grietas, como si la insistencia de un hombre preso equivaliera a prueba de inocencia. Pero en la séptima carta, fechada el 10 de junio de 2026, Farías Laguna escaló su estrategia. Ya no solo pidió justicia para sí mismo, esta vez acusó directamente a integrantes de Morena. Escribió con su puño y letra que entre los compañeros de partido de la presidenta están los verdaderos culpables y responsables del huachicol fiscal, que a él se le señala convenientemente cerrando los ojos ante quienes sí se beneficiaron, que la narrativa oficial lo pretende convertir en el único culpable visible de una red que involucra a otros con nombres y apellidos dentro del partido gobernante. La carta circuló de inmediato. Algunos la recibieron como lo que buscaba ser una bomba política, un militar de alto rango,
preso acusando por escrito a Morena desde el penal de máxima seguridad más importante del país. La imagen era poderosa. El intento era claro. Y entonces llegó la mañanera del viernes 12 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Un periodista le preguntó a Claudia Sheinbaum directamente sobre las acusaciones de Farías Laguna, sobre las cartas, sobre sus señalamientos contra integrantes de Morena. La respuesta de la presidenta duró segundos y no dejó ningún flanco abierto. Sheinbaum explicó que recibió la primera carta del vicealmirante, que la segunda la envió directamente a la Fiscalía General de la República y añadió la frase que cerró el debate por completo. Esta persona tiene responsabilidad. No hubo defensa de Morena punto por punto, no hubo enojo, no hubo discurso largo ni conferencia de prensa especial, solo la FGR, solo la ley, solo el proceso judicial que ya existe, que ya fue abierto por un juez federal y que ya vinculó a Farías Laguna con pruebas concretas. Eso es exactamente lo que hace Sheinbaum cuando alguien intenta convertir una causa penal en escándalo político. No entra al juego, no le da oxígeno mediático al acusado, no manda mensajes tranquilizadores. No defiende el partido con declaraciones emocionales, lo devuelve exactamente a donde pertenece, a los tribunales, a la fiscalía, al proceso que la ley establece. Y aquí es donde hay que detenerse, porque lo que está ocurriendo con las 7 cartas de Farías Laguna no es solo la historia de un militar en problemas con la justicia, es el manual de operación de quienes no tienen argumentos legales y buscan convertir su proceso judicial en un asunto político. El esquema es siempre el mismo. Primero, acusar al proceso de ser fabricado, de ser una venganza personal, de violar el debido proceso y la presunción de inocencia. Segundo, sembrar la idea de que los verdaderos culpables están en el partido gobernante, que el acusado es solo una pantalla conveniente. Tercero, usar los medios para que esas acusaciones circulen, se repitan y se conviertan en narrativa. Y cuarto, esperar que la presión pública obligue a quien gobierna a retroceder, a ceder, a generar alguna señal que pueda ser leída como duda. Sheinbaum leyó ese manual y lo cerró con la FGR como única respuesta, porque lo que está sobre la mesa no es una acusación política sin sustento. El operativo del 31 de marzo de 2025 en Tampico fue real. Los 10 millones de litros de diésel asegurados fueron reales. Los 192 contenedores el buque, los 29 tractocamiones, todos reales. Las detenciones de 14 personas, incluido un vicealmirante de la Secretaría de Marina, fueron reales. La vinculación a proceso por un juez federal fue real. El intento de fuga de su hermano con pasaporte falso en Argentina fue real. Y hay algo más que ninguna carta puede borrar. La investigación que llevó a destapar esta red comenzó cuando el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció formalmente la existencia del esquema de huachicol fiscal ante las propias autoridades de Marina. Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. Una funcionaria de la FGR vinculada al caso también fue ejecutada semanas antes en la misma región. Cuando hay personas que mueren por señalar una red criminal, las cartas desde el altiplano que dicen soy inocente y los culpables están en Morena tienen un peso muy específico. Y ese peso no habla a favor de quien las firma. México lleva décadas viendo cómo militares, empresarios y políticos con poder intentan usar ese mismo poder para evadir la justicia. La diferencia entre el pasado y este momento no está en que los culpables hayan desaparecido, está en que ya no hay nadie arriba que les abra la puerta. Lo que distingue este momento histórico es la respuesta que reciben cuando intentan ese viejo juego. Una presidenta que no negocia con cartas manuscritas desde el altiplano, que no convoca ruedas de prensa para explicar por qué alguien está preso, que no manda señales de duda a los que han sido vinculados a proceso por un juez, que simplemente dice, hay una fiscalía, hay un proceso, hay responsabilidad, y sigue gobernando. 9 meses en el penal de máxima seguridad más importante del país. 7 cartas enviadas a la presidenta de México. Una respuesta recibida. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna tiene un proceso judicial que responderle y mientras ese proceso avanza en los tribunales, Claudia Sheinbaum tiene un país que gobernar, un mundial que el mundo está viendo y una agenda que no se detiene por las cartas de quienes creyeron que el poder los hacía intocables. En México, por fin, eso ya no está en disputa, pero hay una última dimensión de este caso que no puede pasarse por alto porque explica por qué la respuesta de Sheinbaum tiene un peso que va más allá de este vicealmirante en particular. Durante décadas en México, la pertenencia a ciertos cuerpos del Estado fue en sí misma una forma de impunidad. Los mandos militares y navales vivían en una esfera paralela donde los procesos judiciales ordinarios rara vez llegaban. Cuando llegaban había mecanismos para desviarlos, ralentizarlos, hacerlos desaparecer. El rango era una garantía no escrita de que el sistema te protegería. Lo que está ocurriendo con el caso Farías Laguna es la demostración de que ese pacto ya no existe. Un vicealmirante, el segundo en jerarquía de la Secretaría de Marina, está en el altiplano, no en una prisión militar, en el mismo penal de máxima seguridad donde han estado los criminales más buscados del país. Un juez federal lo vinculó a proceso.
La FGR lleva la investigación y la presidenta, cuando le preguntan, no dice vamos a revisar el caso, ni el proceso debe garantizar sus derechos, ni es un asunto que corresponde a otras instancias. Dice, esta persona tiene responsabilidad. Eso se llama Estado de Derecho y es exactamente lo que millones de mexicanos llevan décadas esperando ver funcionar sin importar el apellido ni el rango del acusado. Las 7 cartas de Farías Laguna son en el fondo el grito desesperado de alguien que todavía no termina de entender que las reglas cambiaron, que ya no hay un sistema dispuesto a absorber su caso, diluirlo y devolverle la libertad. Que la única salida que le queda es la que siempre debió haber sido la única, demostrar su inocencia ante un juez. Esa es la respuesta brutal que recibió. No un insulto, no una amenaza, solo la ley funcionando como debe funcionar.